Que a una persona la despiden sin una razón clara es sin duda un golpe duro. Yo lo sé, y la pregunta que inmediatamente me hago y que seguro se hacen ustedes es, ¿y ahora qué sigue? Bueno, en Colombia, un despido que se siente injustificado no es el final del camino. De hecho, yo creo que es el comienzo de un proceso para reclamar derechos. Pensemos en esto como una guía de acción, un paso a paso que yo quiero compartir con ustedes para navegar esta situación, ¿listo? El shock inicial de un despido casi siempre viene acompañado de esa pregunta que yo mencionaba, ¿y ahora qué hago? Sentir esa incertidumbre es completamente normal, pero lo más importante es saber que no hay por qué improvisar. Existen pasos muy claros a seguir. Y justo es ese el punto clave que vamos a explorar. Un despido no borra los derechos, todo lo contrario. De hecho, lo que hace es activar el mecanismo para reclamar precisamente lo que la ley establece. Muy bien, empecemos por el principio. En esta primera sección, yo quiero que veamos por qué un despido es el punto de partida de los derechos y cuál es la realidad legal que enmarca todo esto aquí en Colombia. A ver, en Colombia un empleador puede terminar un contrato sin una justa causa, pero ¿qué significa eso en la práctica? Sencillo, que la razón del despido no es una de las faltas graves, que están en una lista muy específica y cerrada, definida por la ley del famoso artículo 62. Y como yo veo, la diferencia es abismal. Si hay una justa causa, el empleador tiene que probarla, pero si es sin justa causa, por ejemplo, una reestructuración, la consecuencia es automática y es la que más nos importa, el pago obligatorio de una indemnización. Esa palabra es la clave de todo. Pasemos a la sección 2, las cruciales primeras 48 horas. La misión aquí es una sola, y yo se las digo, asegurar el arsenal legal. Este es, sin lugar a dudas, el momento más decisivo de todo el proceso. Hay 3 acciones que son inmediatas y la verdad no son negociables. Primero, leer con lupa la carta de despido. ¿Están mencionadas una justa causa? Segundo, si el despido fue de palabra, hay que documentarlo todo, fecha, hora, lugar y quiénes estaban allí. Y tercero, y esto es vital, antes de irse de la oficina hay que recopilar toda la evidencia clave posible. Cada uno de estos documentos es una pieza fundamental del rompecabezas legal. El contrato, pues prueba que la relación laboral existía y bajo qué condiciones. Los desprendibles de pago son la base para calcular lo que se debe. Y ojo, una evaluación de desempeño positiva puede tumbar por completo un argumento de bajo rendimiento. Y yo lo he visto. Este es quizás uno de los consejos más valiosos que yo les puedo dar. Si les entregan un paz y salvo para firmar, hacerlo sin más podría cerrar la puerta a futuros reclamos. La jugada maestra es escribir esta frase tal cual al lado de la firma. Recibo el monto, no implica renuncia de mis derechos futuros. Es una acción muy simple que reserva todos los derechos para actuar después. Vamos a la sección 3, calcular lo que se debe. Y aquí yo tengo que entender la diferencia entre dos conceptos que la gente suele confundir, liquidación e indemnización. Es importantísimo tener claro que no son lo mismo. A ver, la liquidación es sencilla, es el pago de todo lo que ya se ganó, pero que todavía no se ha pagado. El salario que falta, las primas, las cesantías. Es un derecho que ya se adquirió por el trabajo que se hizo. Esto lo tiene que pagar siempre sin importar la causa del despido. La indemnización, por otro lado, es un pago adicional. Pensemos que es como una sanción o una multa para el empleador por haber terminado el contrato sin una razón legal válida. Es en esencia una compensación por el daño que se causa. ¿Y cómo se calcula la indemnización? Pues depende del tipo de contrato. Para un contrato de término fijo es fácil, los salarios de los meses que faltaba para que se acabara, ¿listo? Para un contrato indefinido la fórmula es un poquito más compleja y cambia según el sueldo. Pongamos un ejemplo para que quede clarísimo. Con un salario de 2 millones de pesos y faltando 5 meses para terminar un contrato a término fijo, la indemnización sería de 10 millones de pesos. Así de directa es la fórmula y como yo veo es una cifra bastante significativa. Estrategia, negociar o demandar. Esto nos lleva directo a la sección 4, una encrucijada estratégica. ¿Es mejor negociar o demandar? Aquí se abren principalmente 3 caminos que vamos a analizar: la conciliación, la demanda y una transacción privada. Una de las primeras preguntas que surgen aquí: ¿es obligatorio intentar una conciliación antes de poner una demanda? ¿Es un requisito sí o sí? La respuesta cambió hace muy poco y esto es una novedad legal importantísima. Ojo, gracias a la ley 2220 del 2022, la conciliación ahora es voluntaria. Y esto es clave porque elimina un paso que antes era obligatorio y le da al trabajador mucha más flexibilidad estratégica, algo que yo considero muy valioso. Al comparar los 2 caminos principales, la balanza es clara. La demanda judicial puede tomar años, es costosa y riesgosa, aunque se puede llegar a obtener el 100%. La transacción, por otro lado, es inmediata y sin riesgo, pero casi siempre significa aceptar una suma un poco menor. Es un cálculo de tiempo y riesgo contra la posible recompensa que yo tengo que evaluar. Muy bien, sección 5. La realidad de una demanda. En este punto es fundamental manejar expectativas y hablar sin rodeos sobre los tiempos y el proceso que implica de verdad un litigio laboral.
El proceso tiene unas etapas muy definidas. Primero, se presenta la demanda. Segundo, viene una primera audiencia para intentar conciliar y fijar los puntos del debate. Tercero, una segunda audiencia para mostrar las pruebas. Y finalmente, el juez toma una decisión y la comunica de forma oral. Pero la realidad de ese proceso es el tiempo. La duración promedio solo para la primera decisión del juez es de 1 a 2 años. Este dato, la verdad, es quizás más importante a la hora de decidir, por la enorme presión financiera que puede significar para una persona que ya no tiene trabajo. Y yo lo entiendo. Pasemos a la sección 6. ¿Qué significa de verdad? Es vital entender esto y yo quiero ser muy directo. Que les devuelvan el puesto de trabajo es la gran excepción, no la regla general de estos casos. Para la inmensa mayoría de la gente, una sentencia a favor significa una compensación económica, la orden de que les pague la liquidación y la indemnización. El reintegro, o sea, la orden de volver al trabajo, es la excepción y está reservada solo a quienes tienen una protección especial que se conoce como fuero. ¿Y quiénes tienen esta protección especial? Bueno, la ley es muy específica. Trabajadores en condición de discapacidad, trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia y trabajadores con fuero sindical, como los miembros de la directiva. Para ello, el despido no es válido si no hay un permiso especial. Hemos recorrido todo este camino, desde la reacción inicial hasta lo que implica una demanda. Pero después de todo esto, ¿cuál es ese paso que de verdad puede cambiar el resultado final? La respuesta es simple, pero contundente: buscar asesoría legal experta. Un abogado o abogada laboralista no solo conoce la ley, sino que aporta la estrategia para navegar cada decisión. Es el factor que más que cualquier otro inclina la balanza hacia un resultado exitoso. Yo creo que conocer los derechos es el primer paso, pero tener un experto al lado es lo que permite defenderlos con eficiencia. Gracias por acompañarme en este nuevo video. Ahora, por favor, suscríbanse si no lo han hecho y comenten si les ha pasado a ustedes o a algunos de sus amigos. Sin más, me despido. Hasta una próxima. Chao.